¿Qué usted me avisa? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Redes sociales de Instagram, Facebook, Pinterest, Blogger. Habla su amigo del canal de Cierta Conciencia y esta es esta ocasión para hacer un llamado y una reflexión en algo que es realmente importante. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por estar aquí. A los primeros espectadores, a los primeros seres humanos que nos están acompañando esta noche para tratar un tema muy interesante, muy importante para muchas personas que tienen tanto familiares militares dentro de las Fuerzas Armadas de cada país. Y en esta ocasión traemos a la mesa un tema muy particular de un compañero de arma, porque como ya saben, el titular de este canal pertenece al Ejército de México. Ya lo he compartido. Y bueno, vamos a comenzar a saludar a los primeros que están llegando. Lisbeth, Martín, me van diciendo cómo me escuchan, gente, por favor, para si no me escuchan, ajustar aquí algunos controles de la nave de producción. Gracias, Guillermo, saludos también. Elvio Fernández, desde Verazategui, Argentina, gracias, saludos hasta Argentina. Rick Richard, saludos, ok, gracias Richard. Ok, me escucho bien. Bueno, gente, el tema lo hemos titulado El Teniente Mendoza, un militar mexicano víctima del neoliberalismo. Como es bien sabido, en México ganó la famosa izquierda, un candidato de izquierda, que es el señor Andrés Manuel López Obrador. Se visualiza un panorama diferente, se siente un panorama diferente en México, y yo creo que en algunos
medios de comunicación de Latinoamérica y también de Europa, porque he visto noticias de Europa, en España, de RT de Rusia, en Francia, y mencionan al presidente de México, sus acciones de gobierno y las ideas que tiene sobre la cuarta transformación que pretende realizar. Y bueno, el teniente Mendoza fue víctima del neoliberalismo que se implementó por más de, bueno, digamos desde la revolución, desde que se, no digamos desde que se ganó la revolución, porque a final de cuentas no se ganó la revolución. Podemos decir que se negoció la revolución. Eh, y bueno, este neoliberalismo saben que fue implementado más en los tiempos del presidente Salinas de Gortari y culminando con el presidente Peña Nieto. Entre esos gobiernos hubo dos presidentes que pretendieron dar la impresión de ser de izquierda, que viene siendo el gobierno del partido del PAN, los expresidentes non gratos para México, Vicente Fox y Felipe Calderón. Y bueno, este oficial, así como otros más, no es el único, pero bueno, ese es el que más se ha acercado, el que más ha luchado porque se respete su derecho de justicia, y ha emprendido pues una carrera por exigir justicia. Y se va a poner bueno esta noche con lo que nos va a comentar. Y, y bueno, tenemos yo creo que muchos familiares militares y es interesante conocer el futuro de las Fuerzas Armadas, si en realidad son necesarias en los países. Ya he hecho algunos videos sobre ese tema, dando mi opinión. De antemano, para los que están en vivo y para los que vayan a escuchar esto en diferido, la gente que vaya a ver este video posteriormente, que no están en vivo, les enfatizamos y ratificamos que no estamos en contra del ejército, no estamos en contra de la institución. La institución la forman las instalaciones, la forman los ordenamientos, las leyes, la logística y bueno, muchos otros detalles con los que nosotros no estamos en contra de todo eso. Estamos nosotros en contra de la corrupción, en contra de mandos corruptos, en contra del abuso de autoridad de esos mandos hacia el personal más vulnerable, que son los soldados, que son la tropa. Y obviamente, dentro de nosotros como mandos, estamos en contra de la represión al pueblo. Todos, yo creo, nosotros hemos visto la represión de Fuerzas Armadas, de la policía, en todos los países. He hecho videos yo al respecto, porque la verdad, yo vengo del pueblo. Yo vi las Fuerzas Armadas como una salida. Así están diseñadas, como una salida para salir adelante, al no haber otras oportunidades de empleo, de estudio. ¿Por qué? Porque nos ahorcan en esos países. En México estamos ahorcados y la gente deja el machete, deja la carpintería, deja la herrería, el pequeño negocio u oficio que estén emprendiendo en sus poblaciones para entrar al ejército, para sentirse pues con un dinerito en la bolsa, tener un status quo que le da el mismo ejército y así se ve como una salida de la miseria donde ellos están inmersos. Entonces voy a pasar brevemente un video no lo voy a poner completamente, para que lo vayan conociendo, porque él se va a conectar vía telefónica, pero para que lo vayan conociendo y pues vean algunos de sus videos que tiene en internet. Los voy a ir más o menos refiriendo para que los conozcan estos videos y los puedan ustedes consultar. Aquí tenemos una entrevista que se llama, ustedes teclean en Google el crimen del teniente Mendoza y van a encontrar mucha información de él.
lo apoyó la revista Proceso, lo apoyó el diario La Silla Rota, un blog de información militar que se llama Estado Mayor y algunos otros diarios y medios de comunicación que le han dado apertura. Entonces, la intención de esta noche es de igual forma difundir su caso, conocerlo, darle seguimiento y apoyarlo si se requiere. Somos una comunidad grande la que estamos formando, una comunidad muy interesante y realmente se necesita en estos días mucho apoyo en contra para terminar de completo, de tajo, de raíz, el neoliberalismo y la represión pues de la élite, del sistema que diseñó toda esta represión hacia el pueblo, todo este ahorcamiento hacia la sociedad. Y bueno, por parte de las Fuerzas Armadas está el de la voz, que yo he estado compartiendo algunas informaciones, no totalmente, pero aquí mi compañero, el teniente Mendoza, él ya tiene una lucha abierta, vamos a trabajar con él posteriormente en algunas coordinaciones. Y bueno, aquí está una entrevista de él, le voy a poner muting para que ya lo presentemos sin más preámbulo. Ya está conectado, me dicen si lo escuchan también, para ir aquí nosotros afinando los detalles. En caso de que no se escuche, revisar los controles. Nuevamente saludo a los del chat que se siguen conectando: Javier Bautista, Nahum, Fermín Reina, Crisostro, que nos acompaña también de Argentina, emisora La Claraboya, Aldo, un abrazo hasta Argentina. Y bueno, sin más preámbulo, tenemos aquí en la línea ya al compañero, el teniente Mendoza. ¿Sí me escucha, teniente? Sí, muy bien, buenas noches. Bueno, vamos a hacer unas pruebas para ver si lo escuchan también a usted en el chat. Por favor, gente, me van diciendo si logran escucharlo para que esté todo bien. Déjeme ver. A ver, diga, teniente, si gusta presentarse brevemente para ver si pues lo escuchan a usted. Un oficial en situación de retiro del Ejército Mexicano, peleando también por el grado de capitán, que en su momento pues fue quitado arbitrariamente por el general Cienfuegos sin consultar o consultando a modo como lo han hecho los mandos corruptos de estas instituciones, en especial el Ejército Mexicano, que es uno de los que me preocupa porque yo pertenezco a ese ejército, y han hecho muchas atropellas con una institución tan noble como es el Ejército Mexicano. Entonces esta lucha es por demostrar la corrupción que se ha hecho, en particular en mi caso, y la que sufren demás compañeros que están internos y que siguen en situaciones de vulnerabilidad, y que las instituciones que están para respaldarlo pues se hacen cómplices de la corrupción del ejército. Pues yo como retirado pues puedo decir ya la libré, pero como individuo mexicano y como lo que me queda o lo que uno le nace de servir a la patria, pues no le permite a uno quedarse pues cruzado de brazos. Ese hecho de servir de servir a la patria, como que uno a veces es una hormiga por dentro, una acción como que le impide quedarse inactivo. Entonces pues me tienen luchando legalmente contra esa corrupción. Ahora con este gobierno de López Obrador, que por medio de la Secretaría de la Función Pública que ha implementado los alertadores de corrupción, pues abre un nuevo espacio para poder cualquier individuo hacerlo, ya sea hasta anónimamente se permite, lo puede hacer también uno por la presencia de uno o anónimamente. Entonces, aprovechando esos espacios, pues lo estoy haciendo. Mi caso en particular, pues ya está algo difundido en las redes. Yo
como luché por el grado de capitán en su momento, desde allí me di cuenta de que la justicia en México es otro de los eslabones que no quieren abrirse a la transformación. Es un eslabón tan cerrado que es el que permite la corrupción, paradójicamente, o se puede decir también a la vez, como lo que pasa en la justicia militar. Son cosas que van casi amarradas, por lo mismo que son justicia. Peleó mi grado, bueno, mi situación, como digo, ya es conocida, pero me di cuenta más aún de la justicia civil cuando peleó mi grado, que mi amparo que pongo para el grado, el mío y el de un sargento, que son iguales los dos amparos, al sargento se lo dan y a mí no. Pero al final de cuentas, cuando llegan a la Suprema Corte, como está también amañada como estaba amañada con el señor secretario, que también tiene familia por el nepotismo que hay en México, como en muchos países, pues se negó a muchos militares el amparo del grado inmediato. Así mismo pasó con un amparo que yo metí cuando estuve preso. Así mismo pasó ahorita el amparo donde quiero que mi caso sea resuelto por las instancias civiles como debe ser. Y la justicia civil como militar son una corrupción enorme. De ahí, pues, he expuesto mi caso. Entonces yo me retiro del ejército, salgo con todos mis beneficios, con todos mis derechos, porque he cumplido. De hecho, las medallas de perseverancia que le dan a uno, las preseas y las condecoraciones, pues uno se la gana más que nada porque para uno cuando trabaja en el ejército no hay días que llueven, días que uno está enfermo. Ahí tenemos que estar presentes todos los días que transcurre uno durante el lapso que trabaja ahí, y no hay motivos para faltar. Entonces, cualquiera que pasa 20 años en el ejército, pues es como si se aventara hasta lo doble en el trabajo civil, porque uno, como sabrá, rara vez había permisos en aquellos tiempos. Ahorita ya hay más libertades y es una ventaja. Entonces, respecto a lo de mi retiro, pues me lo gané, gracias a Dios y gracias a mi esfuerzo, que Dios me permitió terminar ese lapso en el ejército, pero me queda el asunto legal. De un coronel me dispara por la espalda, enfrente de niños, afuera de una escuela, fuera de actos del servicio, desuniformado, o sea, con todos los lineamientos que marca la Suprema Corte para que sea juzgado por fuero común, y con el caso de Rosendo Radilla, que es de la Corte Interamericana, que igual con todos los lineamientos. Hay todavía hay jueces, magistrados que se aferran a la corrupción. O sea, está todo ya escrito y está ya todo juzgado, pero aún así se valen de artimañas para proteger a los corruptos. Entonces mi lucha ha sido contra los corruptos, sea en el medio civil o en el militar, pero más me afoco a lo militar, porque de ahí provengo, de ahí tengo compañeros, y es una institución tan noble que no merece que la abandonemos los que tenemos un poco de conciencia. No podemos dejar esa institución que se la coman unos cuantos corruptos. Ahora con la votación pública, si se activa y empieza a inhabilitar, a suspender, a actuar, la función pública puede hacer un mejor ejército. La palabra ejército, por decirlo, es una mera palabra. Le pueden llamar Guardia Nacional, o como en otros países la Armada, o sea, yo siento que a veces aferrarnos a una palabra no es importante. Lo importante es lo que en verdad representa y sobre todo lo que en verdad hace. El ejército es muy noble, hace muchas tareas muy importantes, pero no merece estar bajo un mando de unos corruptos. Como los mexicanos en nuestro momento no merecemos tener la justicia que tenemos. Merecemos tener una justicia más apegada a derecho. Tenemos un presidente que lo está intentando, que está luchando por ello, y pienso que apoyarlo. Es un en breve de lo que ahorita puedo comentar. Sí, gracias, teniente. Bueno, los que alcanzaron a escuchar, espero que hayan podido entender la situación y el caso que se presenta.
Este compañero es militar, eh, y es ya conocido porque él denunció, a pesar de otros problemas judiciales o legales, el más importante, y es el que les dolió a los mandos del ejército, le dolió a Felipe Calderón y posteriormente, obviamente, pues a Peña Nieto, y que ahora se trae a la mesa con el nuevo o con el actual presidente de México, por la lucha de los extrabajadores de la compañía de Luz y Fuerza que fueron desplazados. La instalación prácticamente fue lo que ha pasado en Venezuela y lo que pasó en México en algún tiempo. Vamos a suponer que se expropió, los corrieron y querían correr a los trabajadores mexicanos. ¿Para qué? Para convertirla en la Comisión Federal de Electricidad, que es lo que actualmente reparte energía a todo México. En otros países se llaman de otras maneras. Entonces, el teniente denuncia o se niega a esas órdenes, a la represión de los trabajadores, y lo peor de todo, que no es como militar, es como disfrazado de policía federal. Eh, Esas eran las artimañas del gobierno neoliberal, los gobiernos neoliberales, porque no solamente Felipe Calderón lo hizo también Fox, lo hizo el presidente Peña Nieto, y yo también participé en esas operaciones. No alcancé o no estuve en la misma situación que el compañero, pero también tengo fotos que posteriormente en algún otro directo las vamos a presentar. Y lo importante es eso, que él denuncia esa represión, él se niega a seguir las órdenes de los mandos, de los generales, para desplazar y sacar del lugar a la fuerza si era necesario, porque llevaban equipos antimotín y disfrazados de policía federal. No correspondía para empezar al ejército hacer ese tipo de labores. El ejército se ha empleado gracias a un artículo en la Constitución donde queda pues a disposición del mando supremo, que es el presidente de la República. Él como civil está al mando del ejército. En México no están separados el ejército, fuerza aérea y marina de la orden del presidente. Aquí no se mueve un dedo, no se mueve un arma, si no lo ordena el presidente de la República. Pero prácticamente es un mero requisito, un mero protocolo solamente, porque realmente los generales son los que asesoran al presidente en muchas ocasiones y actúan. No es el caso, por ejemplo, de Venezuela, Colombia, donde los ejércitos incluso pueden hacer un golpe de Estado. ¿Por qué? Porque no están bajo el mando del presidente, ellos tienen sus mismas, están separados pues del mando supremo, de la orden del presidente de su país. Entonces ahí comienza una persecución, y en el ejército es muy sencilla. Solamente por no tirar la basura en el bote de la basura, cualquier militar puede ir a prisión hasta por un año. Por la insignificancia, más insignificante, válgame la redundancia, un militar puede ser enjuiciado. Entonces, a él se le buscó un motivo, se le estuvo persiguiendo, y todos los militares que escuchen este audio, este video, este directo, esta entrevista, podrán atestiguar. Hay muchos blogs, muchos casos que se han presentado que iré presentando en lo que el oficial nos sigue dando más datos para que veamos algunos casos que ya conocen revistas como Proceso, una revista pues aquí en México, no vamos a decir lo importante, pero que sí tiene un lugar dentro de los medios de comunicación, y ha sacado mucha información del ejército, tanto a favor como en contra. Se ha visto que también la revista Proceso pues tiene sus intereses, ¿no? Cuando le conviene
Dentro de la cúpula del ejército también hay bandos, ¿sí? Hay bandos como el general Cienfuegos, que fue prácticamente el brazo armado del presidente Peña Nieto, y tenía su bando, tenía su gente de confianza, y fue uno de los que fue, pues, perseguido, el oficial, por el general Cienfuegos, si no me equivoco, teniente. Sí, mire, exactamente es lo que le iba a comentar también. En esa época Peña Nieto era si no fallo, era el gobernador del Estado de México y el general Cienfuegos era el comandante de la primera región. De ahí fue donde creo que de ahí fue donde se hicieron amistades y fue donde también dicen por ahí, o no me consta, que fue el padrino de la teleboda, que fue el padrino de bodas. En el tiempo de Felipe Calderón, usted hablando de ese servicio, él negó que existía ese tipo de servicios y que el ejército había intervenido. Entonces, al decir que no había ninguna intervención del ejército, pues era un servicio que no existía. De hecho, en ese servicio no había ningún documento que hablara de un servicio. De hecho, cuando a mí me consignan, inventan unas consignas, unas órdenes falsas, todos los documentos. A mí me inventan el servicio de abandono de mando por ir a cobrar unos cheques que nos daban, y a lo mejor también a usted le tocó, unos cheques para ir a cobrar las raciones. De hecho, las fatigas que mostraban el ejército daban un efectivo y en realidad era otro el que estaba. Todo esto era porque ponían un efectivo de más y se cobraba la nómina de cada policía federal, entre comillas, disfrazado de militar. Era un dineral, era un robo, o sea, decían que había 10,000 soldados y a lo mejor nada más eran 5,000 para robarse el sueldo. Ese sueldo se lo quedaba la Sedena, y a nosotros nada más nos daban 30 pesos de las raciones, que uno tendría que salir a cobrarlos al banco. Ese fue el motivo de una de mis salidas. Y a la vez la otra, cuando fue lo de mi accidente, que fue donde se dieron cuenta que según yo salía de mi servicio, fue cuando fui a recargar mi teléfono particular, porque no había teléfonos militares. Entonces a mí, así como lo puse en mi acta, en mi averiguación previa, desde un principio mi preparatoria, fue con la misma con la que salí por un tribunal colegiado. Un tribunal colegiado es un tribunal de civiles, o sea que los civiles tuvieron que corregir a los militares de su justicia. Entonces la justicia militar para mí es una justicia obsoleta y que no sirve porque los mismos civiles en muchas ocasiones los tienen que corregir. ¿Por qué? Porque ellos hacen de la justicia una inquisición a modo, donde juzgan a quien ellos quieren, a quien ellos les parece. Uno va a derechos humanos a quejarse y derechos humanos, como son cómplices, le niegan uno de ellos los derechos humanos. Por eso dicen que los militares no tenemos derechos humanos, porque según es un ámbito laboral, pero eso es una artimaña de la CNDH. Pero volviendo a lo de Luz y Fuerza, usted también estuvo allá, entonces sabrá que no había ni equipo completo, todo el equipo que nos daban era usado. Todo ese operativo que se montó fue un despilfarro para la... ¿Me escucha, teniente? Claro. A ver, permítame, discúlpeme, es que aquí el internet nos está fallando un poquito, ya sabe, la tecnología nos traiciona de repente. Déjenme verificar si se está transmitiendo bien aquí con el chat. A ver, gente, si me pueden decir, por ahí nos desconectamos, el internet nos está fallando un poquito. Díganme si nos estamos escuchando y disculpen las atropelías de esta tecnología. Bueno. Sí. Permítame, deje que me confirmen y continuamos. Ok, gracias Nahum, gracias gente, gracias por la paciencia y la comprensión. Miren, en términos generales, esta participación y la invitación del teniente a exponernos el caso a este canal, ¿cuál es la implicación de la sociedad en esto?
en las Fuerzas Armadas. Les quisiera yo hacer esa pregunta, y porque muchos lo estarán haciendo. Bueno, ¿y qué nos interesa a nosotros? Que el caso del teniente, ¿y qué nos interesa a nosotros conocer lo de las Fuerzas Armadas, sus asuntos particulares? Si han visto los videos que yo he subido, tanto doy mi opinión como militar y a la vez la doy como ciudadano, como ser humano, ¿sí? Donde yo expongo que si fuera necesario, no es necesario los ejércitos, no tendría razón de ser los ejércitos. Los ejércitos históricamente fueron creados para invadir, fueron creados para reprimir a los pueblos. Entonces, por eso es necesario enterarnos de las situaciones por las que están pasando los miembros, porque también hay abusos de autoridad, pero en general lo más delicado aquí es la represión al pueblo, de que el ejército, cuando es utilizado por un presidente perverso, un presidente sin escrúpulos, utiliza el ejército para golpear al pueblo. Y hemos visto cómo en varios países se ha golpeado a la población, a gente de la tercera edad, a niños, no tienen piedad. Dirán, bueno, pero ¿por qué los soldados lo hacen? Los soldados dentro del ejército se entrenan para muchas cosas. De repente pierden la sensibilidad, de repente se desprenden un poco de la sociedad debido a varios, podríamos decir, crisis existenciales, diferentes situaciones que se viven, y es por ese motivo que a veces los soldados pierden un poco la sensibilidad, y lo hemos visto aquí en México, lo hemos visto, y ahora aplicándose lo contrario, la población golpeando al ejército, y el soldado, y dentro de la institución, los mandos, la tropa, no están de acuerdo, se sienten impotentes, porque ahora se volvió al revés, ahora la población golpea al ejército, y el ejército tiene la orden de no responder, de no reprimir al pueblo, de no contestar. Entonces, en este momento hay una crisis existencial, hay una catarsis dentro de la misma tropa, de los mismos integrantes, y bueno, eso es lo que nos interesa, ese es el tema que nos interesa como sociedad, enterarnos qué va a pasar con las Fuerzas Armadas, si son necesarias en nuestro país, y, y ya posteriormente, pues enterarnos de los problemas por los que pasamos, ya que somos trabajadores, somos considerados trabajadores, pero a la vez es un servicio que se presta, o sea, es como de doble filo, ¿sí? Me gustaría saber si me sigo escuchando en el chat, de lo contrario, para verificar los controles, porque de repente el internet nos traiciona, nos abandona, y y bueno, para verificar, gente, por favor. Teniente, ¿sí me sigue escuchando usted? Sí, claro que sí, está fuerte y claro. Perfecto. Bueno, quise hacer más o menos esta semblanza de lo que está pasando y por qué es importante que la sociedad en México, en Argentina, en Estados Unidos, lo estamos viendo con el presidente Trump en este momento, está utilizando al ejército, a la Guardia Nacional, hay una amenaza de guerra con China, con Rusia. Bueno, es una telenovela que ellos como sistema, como élite, se traen, y la sociedad está en medio, la sociedad está indefensa precisamente por no interiorizarse en la situación de la política. Y dentro de la política está el ejército, yo lo he comentado muchas veces. Nosotros los militares lo conocemos como los 5 campos del poder. Algunas otras personas le llaman los 5 paradigmas: el político, el religioso, económico, cultural y social. Sabiendo dominar una élite, un sistema, un político, esos 5 campos del poder, la sociedad está de rodillas.
Entonces, esa es la importancia, gente que nos está escuchando, de interiorizarse en los problemas o la situación de nuestros ejércitos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que vamos a recibir los palazos, los golpes, las patadas. Eh, en este momento mismo, Francia, por ejemplo, los chalecos amarillos, y bueno, son movimientos que tienen un trasfondo, ¿no? También hay que reconocerlo. Entonces, en esta ocasión, aquí el teniente pues nos explica una situación particular que después se le creó una culpabilidad contraria, o sea, se le buscó un motivo para poder ser enjuiciado. Entonces me gustaría que aquí ya el teniente que ya nos está escuchando nos diga cuánto tiempo estuvo en prisión, en la prisión militar, eh, y después a qué canales se acercó, ¿verdad?, a pedir apoyo y a los que se sigue acercando, y son las estructuras que hoy el presidente López Obrador denuncia que fueron organismos que se crearon solamente para desviar recursos. Entonces, son obsoletos, no sirvieron para nada y están desapareciendo. Y hoy en día hay una protesta de los trabajadores de esas instituciones porque los están despidiendo, pero son organismos como el INE o el IFE, hay otras instituciones que se crearon, como la institución según la que mide la pobreza en México, que estaba por desaparecer, que no mide nada, pero que se crearon para desviar recursos, se crearon para dar puestos de trabajo a amigos, ganando millonadas de sueldo, y que realmente no sirven para nada, como la Comisión de Derechos Humanos, que solamente defiende a criminales. La Comisión de Derechos Humanos en México no ayuda a los militares, no ayuda realmente a resolver los problemas. Entonces, le voy a dar nuevamente la voz al teniente Mendoza, en lo que yo paso también algunas entrevistas a las que se ha acercado él, y que nos comente los medios que se ha acercado, los medios que le han abierto las puertas para conocer su caso y cuánto tiempo estuvo en prisión, brevemente que nos platique, y los resultados de esas solicitudes de apoyo a las que se acercó por denunciar la represión de los gobiernos neoliberales hacia el pueblo, y específicamente con la compañía de Luz y Fuerza, con los trabajadores que fueron reprimidos por orden del Felipe Calderón, el presidente que inició una guerra contra el narcotráfico para justificar su presidencia espuria, su presidencia impuesta a la fuerza, y de esa manera darse la importancia y respaldarse por el ejército, y que nadie le dijera nada, porque el ejército estaba de su lado. Y esa guerra contra el narcotráfico, de la cual yo participé también, dejó miles de muertos, tanto del lado del ejército como del lado de los delincuentes, pero lo más triste fueron los daños colaterales que él mismo nombró: gente civil, niños, ancianos, mujeres, hombres que murieron en fuego cruzado debido a esa guerra absurda que hoy en día es criticada pues por la gente, ¿verdad? Porque López Obrador no tiene esa misma idea de emprender esa lucha contra el narcotráfico, de la cual yo opino que yo como militar, para mí no es lo correcto hacer ese tipo de estrategia, no es la estrategia esa. Entonces le doy la voz nuevamente al teniente para que nos platique brevemente su paso por los medios de comunicación, a los que se les abrió la puerta, y el tiempo que estuvo en prisión, y brevemente que nos diga su vida en prisión, cómo es, cómo fue, y los resultados que ha tenido con estos organismos. Adelante, teniente. Pues sí, yo después de haber denunciado la corrupción, me inventan un triángulo amoroso para para desaparecerme, pues, porque me quiso asesinar un coronel. Me quisieron hacer un triángulo amoroso porque con la mamá de mi hijo, que yo no tenía nada que ver, yo voy a ver a mi hijo a su escuela, el coronel con el que se mete ella
de casualidad, el día que voy a verlo, nunca había ido, pero ese día va y me dispara por la espalda. En 5 ocasiones, dándome 2 en la espalda, y me siguió disparando hasta que se le encasilló su escuadra. Mañosamente dijeron que fue un revólver, pero más a mi favor, porque en la prueba de balística dicen que nunca se encontró una ojiva, pero en una de las últimas preguntas que hice en una diligencia, un testigo me dice que de su carro sacaron una bala, y ahí está en la diligencia. Entonces fue un juicio sesgado, lleno de irregularidades, un peritaje militar por demás sucio, y caigo yo internado al hospital militar. Ahí, gracias a Dios nuevamente y a un médico que me tocó muy capaz, salgo vivo. Estuve 18 días internado. Pero para entonces el juez que llevaba mi causa, que era cuate o compadre del señor del coronel José Raúl Celedón Lamas, el juez que me tocó, Rogelio Rodríguez Correa, me quita mi teléfono para dejarme incomunicado, como si yo hubiera caído por algún delito grave, un delito de delincuencia organizada, y me retira mi teléfono. Se lo pido y no me lo dan. Pido comunicarme con familia, hasta que lo hice por medio de una compañera que también fue procesada, pero gracias a Dios nuevamente apareció como un ángel ahí en el área de terapia intensiva, y me pude comunicar con mi familia, porque esos señores me querían desaparecer del modo que fuera. Imagino que eran las órdenes de alguien muy en especial. Apenas me estaba yo rehabilitando, recuperando, y me internan preso. No tenía ni 3 meses de recuperación, apenas podía así caminar, y septiembre, como un mes más o menos de haber salido del hospital, y me detienen. De hecho me citaron en la prisión cuando yo debía estar guardando reposo, pero bueno, voy a la prisión y ahí me detienen saliendo. Y llegando a la prisión no hubo ninguna consideración por yo en la situación en la que me encontraba. Me mandaron a las áreas más fuertes, a dormir. Era diciembre, yo con un pulmón perforado me pusieron en las camas de arriba, apenas con una cobija, y no fue un luchar dentro de la prisión, una presión terrible contra mí, y los directores, algunos sabían y a lo mejor se aguantaban de ver tanta corrupción, pero pues se alineaban a las órdenes del mando, hasta que llegó un director que más o menos fue consciente, y ya me empezaron a otorgar un poco de consideraciones por mi estado de salud. Empecé a tener acceso a las redes, y fue del modo de donde pude yo empezar a denunciar. Recurrí a derechos humanos, y derechos humanos para mí es la peor corrupción que hay en México de institución de derechos humanos. Si la CEA tiene deficiencias, la CNDH es la peor, yo puedo decirlo porque me consta y tengo documentos para CEA. De hecho, lo voy a demostrar en estos días, de que es una institución que de plano debe desaparecer. Sus empleados, siento que hasta se mofan de uno, de las verdaderas víctimas y las personas que hemos padecido, porque saben de los abusos, pero ellos, por conservar su empleo, prefieren conservar un empleo de unos miles de pesos y que una vida se pierda, o que sigan pasando sobre ellos. En la Comisión de Víctimas algo parecido, pero como ha habido ajustes y las víctimas se han puesto más, han exigido más, ha habido cambios. De hecho, me tocó estar en el Senado y exigir la destitución de Rochín, que fue una persona siento que en mi opinión y en lo que me consta y en lo que me tocó ver, pues nefasta para esa institución. Al último, no sé si fue él o fue algún empleado el que me otorgó mi calidad de víctima, pero fue un batallar por una calidad de víctima más que ganada, por la situación que uno pasa. Pero bueno, fue un batallar para que me lo dieran, y ahorita sigo batallando, porque dentro de las víctimas, como se dijo en el Senado y como lo dije, hay calidades de víctimas de primera y de segunda. Si uno no tiene violación de derechos humanos, tiene acceso a menos apoyos, y el estar preso
2 años injustamente, y al haberme fabricado delitos, al haber habido una simulación de un juicio, al haber habido un abuso de autoridad por parte de la defensa, pues creo que es una violación de derechos humanos. El simple hecho de haber sido juzgado por 3 causas y en las 3 haber salido libre y haber estado más de 2 años preso, 2 años 4 meses, más de 2 años 4 meses preso y salir absuelto, es una violación flagrante de derechos humanos. Solamente en la Comisión de Derechos Humanos, por hecho de ser militar, no la quieren aceptar. Cuando, vuelvo a repetirlo, un tribunal civil le dice que es un abuso lo que hizo el ejército, que no existe ese delito. Por ende, estar preso, pues es una violación de los derechos humanos. Pero para los derechos humanos es un asunto laboral. Y es algo con lo que ahora voy a estar peleando con ellos para que me den ese lugar de violación a derechos humanos, cuando pues cualquiera que sepa de leyes lo sabrá que es una violación. ¿Por qué lo hacen así? Porque hay un convenio entre la Sedena y Derechos Humanos. Me tocó ver cómo comían los directivos de la Dirección de Derechos Humanos con directivos de los juzgados y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y los clásicos regalos. Ahorita la Comisión de Derechos Humanos, yo siento que es una de las instituciones que, en mi punto de vista, debe ser renovada casi al 100%. Muy pocos son los elementos que de verdad sirven, pero cuando los empiezan a correr, van a empezar a decir que sus derechos humanos, ¿dónde están? Cuando ellos no han respetado los derechos humanos de quien debieron respetarlos. Es algo que, paradójicamente hasta suena de risa, ¿no? Los que debían de cuidar los derechos humanos, al rato sí van a exigir los de ellos, pero mientras los de los demás no nos los han valido. A mí los que me están apoyando son organizaciones extranjeras y algunos reporteros son los que me han apoyado. Dentro de ellos, pues fue la revista Proceso, fue Revolución 3.0, SDP Noticias, ya medios de las redes, porque los medios comunes están alineados a la corrupción. ¿Por qué lo digo? Porque en muchas ocasiones me acerqué a ellos y a veces hasta pienso que que llamamos que es una reportera de mucho lujo a Aristegui, pues los canales para un caso de eso siempre están cerrados. Toma los de generales, pero los de algún soldado o algo, ella no toma casos así. Me sorprende porque es una persona que se dice ser que apoya los derechos humanos y que apoya las causas justas, y pues creo que pues no, hasta el momento no. Y ahorita con la cuarta transformación, pues he visto algo que mi caso avanzó en 7 meses lo que en 7 años estaba parado. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos muy bien. Estoy aquí presentando unas imágenes al chat de los medios a donde se ha acercado. Está la revista Proceso, como ya comenté. Y déjenme... Sí, la última también que me apoyó muy fuerte, bueno, que me ha apoyado también, es una periodista que se llama Guadalupe Lizárraga, donde se hizo en la Cámara de Diputados. El diputado Hugo Lustre apoyó ese foro de fabricación de culpables y se me dio la voz y pude exponer algo de mi gestión, porque en la Sedena, como usted sabe, pues como es militar, les encanta, es como un gusto fabricar culpables, hacer simulación de justicia y violar derechos. Creo que es una norma en la justicia militar que pienso que debe ser, en ese sexenio, debe ser depurada igual al 100%, porque es el órgano que solapa la corrupción en el ejército. Si queremos un ejército, una Guardia Nacional que funcione, necesitamos que empezar por depurar la justicia militar, pero urgente. Es una necesidad tanto para la población civil, que se sienta protegida por unos militares que van a actuar conforme a derecho y que van a estar juzgados conforme a derecho, como tanto por los militares que van a actuar, que se sientan protegidos y avalados. Si cometen una fechoría, van a ser juzgados como debe ser. Y si no la cometen,
pues no van a ser juzgados y van a ser libres, para que no los amedrenten, para que no les metan el temor de que si hazlo por la fuerza, como en su momento lo quisieron hacer con nosotros, con los de Luz y Fuerza, y se valieron de esa justicia militar que es una inquisición, que si no lo haces a la fuerza. Es momento para que el presidente López Obrador cambie a esa justicia militar que está afectando y puede afectar tanto a la población civil como a la militar. Es una opinión que tengo y pues usted también tendrá la suya. Sí, mire, vamos a interactuar un poquito con el chat. Están aquí haciendo algunas preguntas porque yo le promoví que hicieran algunas preguntas. Me están preguntando, Richard, ¿hace cuánto tiempo fue agredido? Fui agredido en el 2012, hace 7 años. El caso aún sigue abierto, se sigue apelando de que se vaya al fuero común, porque los militares lo atrajeron. De hecho, se demandó por medio de la Secretaría de la Acción Pública, se demandó al Ministerio Público Militar por tomar el caso por corrupción, y se demandó al órgano de control interno de la Sedena por no hacer nada o hacer caso omiso. Ok, ahí está la respuesta, Richard. Ladi Sánchez dice que es un increíble testimonio y créanme lo que para mí que soy militar también, para mí es increíble y realmente admiro aquí a mi compañero que esta noche nos está presentando el caso y que estamos abriendo esos canales, ¿verdad?, de difusión. Este canal, como ya saben, es de difusión, es para despertar la conciencia de las personas. Comencemos a interiorizarnos, como dijo el oficial. Lo que pasa en el ejército es como un efecto mariposa, también perjudica a la población. Es por eso que yo les antepuse esa situación, ¿no?, de que nos interesa el caso del teniente, porque muchas personas estamos enojados con el ejército, estamos enojados con el sistema, pero para que conozcan la otra versión y nos interesemos de que lo que pase en la moral de un soldado que no está apoyado en justicia, en su familia, en su sueldo, en su moral, en su psicología, el soldado va con todo el coraje, con todo el desquite del mundo y va y da de palos a la población sin miramientos. Es por eso que dicen, pero ¿por qué el soldado actúa así? Precisamente porque es un efecto mariposa, es un efecto dominó. El soldado dentro de su cuartel, dentro de su trabajo, no fue apoyado y va y se desquita o puede repercutir en la población. Esa falta de justicia, esa falta de ser escuchado, esa falta de moral en él. En pantalla estamos viendo... Sencillamente, disculpa que me interrumpa, sencillamente, si no cumple la orden, tiene la sospecha o la duda de que lo pueden procesar por desobediencia. Ok. Aquí hay otra pregunta también de Angie Araujo, ella es de Argentina. Dice, ¿está en actividad el teniente? O sea que si está en activo. No, pues yo estoy retirado, pero sigo activo contra la lucha con la corrupción. De hecho, ahorita también hay otros casos de unos compañeros militares que después de servir al ejército los dejan en desamparo. Por ejemplo, los que han detenido enfermedades de disfunción renal, los dejan en el desamparo, los están dando de baja. También es un tema que me gustaría más adelante platicarlo. Claro que Pero sí. Sigo en el activo y en activo contra la corrupción. Claro que sí, esperemos no dejar ningún espacio de lo que coordinamos en nuestra agenda de trabajo, teniente, y para que la gente esté enterada y pueda abarcar toda la información. Aquí también Nahum nos pregunta, ¿la guerra contra el narcotráfico fue un pretexto para militarizar al país? AMLO dijo que el ejército regresaba a los cuarteles. Ahora la Guardia Nacional es una militarización disfrazada. Bueno, aquí mi compañero puede darles una opinión, Nahum, yo puedo darles otra. Ya quizás en otro directo podemos abarcar un tema más amplio sobre la Guardia Nacional.
Pero, teniente, si gusta usted contestar esa pregunta, adelante. Pues no es una militarización, Cabo que él está buscando los mejores, eh, se puede decir, motivos, los mejores, está buscando los mejores momentos para, las mejores ideas para que no sea como tal una militarización. ¿Por qué? Porque está sobre todo enfocándose a que no haya un mando militar. Al tener un mando militar, eso sí es una militarización. Al no tenerlo, estamos hablando de que, como lo dice una Guardia Nacional, no es una militarización, a mí se puede tomar como que la mayoría de la gente lo vemos como una represión y hemos visto que no hay represión con la Guardia Nacional. Es una forma de verdad ser protegidos por unas fuerzas armadas y no ser reprimidos. Esa es una opinión que yo tengo. Sí, yo también coincido, Nahum. El presidente López Obrador incluso, pues yo me imagino que ha dado la orden, ya lo han escuchado en sus conferencias, no va a haber represión. Tanto así que la gente, ahí están los fifís, los llamados fifís, los ricos, los neoliberales, los que son partidarios del PRI, del PAN, del PRD, han hecho sus marchas. Los guachicoleros de Puebla, de otros estados, han golpeado al ejército, les han quemado sus camionetas y no han contestado, no hay represión. Ahí están los mismos expresidentes Calderón y Fox haciendo sus marchas. Yo creo que López Obrador ha logrado incluir a la sociedad en la política. Ha logrado, pues tanto es así que los expresidentes no tienen la vida que tenían antes, en sus residencias, viviendo de los millones de las pensiones que tenían, que hoy en día ya no la tienen, se les fue quitada, eh, y están marchando, están protestando. ¿Y cuándo se había visto eso? No se había visto que un expresidente estuviera marchando, parándose de su asiento, de su camastro en la alberca, en su residencia en la playa, y que se estuviera complicando la vida para hacer una marcha. Hoy en día vemos expresidentes haciendo marchas, mostrándose como una oposición. Entonces yo de igual manera puedo decirles que la Guardia Nacional es necesaria, y vamos a ver, vamos a ir analizando, vamos a ir supervisando más que nada, y muchos lo han dicho, no firmamos un cheque en blanco. Los que apoyamos, los que nos interesamos por la política, que sabemos bien que es un juego también, sabemos que también está amañada, bueno, quisimos comprobar, vamos a comprobar realmente en nuestro proceso de vida, en nuestra etapa, ¿verdad? Porque pues muchos no tuvimos la oportunidad de participar en otros tiempos debido a la edad que teníamos, al desinterés que teníamos. Pues hoy en día los que estamos interesados, pues estamos participando, nos estamos interesando, y bueno, esa es la respuesta que podemos dar. Dice aquí Richard, ya entendió, dice que lo acusan de insubordinación al no obedecer una orden y por lo mismo le dispararon y lo privaron de su libertad. Sí, por eso este foro que está en pantalla, él es el teniente, él es mi compañero, lo invitaron a participar, a exponer su caso, y se llamó el foro Fabricación de Culpables en México. Esta es la persona que dice que lo ha apoyado en la Cámara de Diputados, lo pueden consultar. Aquí está él mostrando su caso ante algunos funcionarios, y dice aquí, Angie Araujo dice que es uruguaya, nos corrige. Bueno, Vittorio, se escucha un poco de interferencia. Sí, ya saben que cuando ya ven que el internet de Carlos Slim está en todas partes, y realmente es deficiente, ¿eh? Es un video que tengo pendiente. Saben que nos han engañado, el internet no es de de fibra óptica. Saben que el internet no le llega. Yo ya descubrí la mentira del internet. No crean que le llega al pueblo, no crean que le llega el internet, que les llega a los ricos, a los millonarios, a los empresarios, a su círculo, a su cúpula. Eso ya lo comprobé por los mismos trabajadores
que me lo han comentado. El internet que nos llega al pueblo es la de cobre, la más prángana, la más eficiente, y la fibra óptica, la de mayor velocidad, por el mismo precio que pagamos nosotros, le llega solamente a su círculo más allegado, a las zonas residenciales, con las que hoy en día pues estamos luchando en México. Vamos a ver aquí. Bien, se oye bien por acá. Juan Francisco, gracias. Bienvenido Gastón, que viene llegando. Buenas noches, Gastón Tom Coronel. Ok, gracias. Bueno, son todas las preguntas. Si tienen algunas otras preguntas, están en todo el derecho de hacerlo, jóvenes. Y bueno, aquí tenemos en pantalla, nuevamente les explico, ahí está el oficial, el teniente de México, que fue víctima del gobierno neoliberal de Calderón, después de Peña Nieto, y hoy en día con el presidente López Obrador esperemos lograr un avance en lo que es la justicia de los compañeros del ejército, en algunas, como le llaman los abogados, lagunas judiciales o lagunas jurisprudenciales, esos espacios vacíos, como era la corrupción en la vida civil. En el ejército hay corrupción, pero tampoco está estipulado en las leyes. Esa es una laguna. Un general puede robar los recursos que le entrega el erario de México, de acuerdo a las partidas presupuestales, al presupuesto que se le entrega al ejército para que el ejército trabaje. Ahí van incluidos instalaciones, logística, sueldos de los soldados, y ellos se roban hasta los calzones. Yo se los he comentado aquí, literal, se roban hasta los calzones para venderlos en los tianguis, vendérselos a los propios soldados por medio de artimañas. O sea, es una miserabilidad de los mandos corruptos. Y hoy en día, tanto el oficial como el de la voz, hemos sido atacados por denunciar ese tipo de actos. ¿Por qué? Porque yo creo, sin temor a equivocarme, y apoyado también por el teniente Mendoza, que tanto un 99%, bueno, él le atina un 90%, yo exageré en un 99.9% de mandos que son corruptos, y que el personal de tropa ve las mismas actividades de los mandos, ve el ejemplo de los mandos, y obviamente cuando ellos llegan a ascender en la escala jerárquica, cometen los mismos errores, cometen los mismos actos de corrupción. Incluso entre los mismos soldados son corruptos. Se llega a dar ocasiones en que se prestan los servicios que se desempeñan dentro del ejército para que un soldado le cobre una cantidad de dinero a otro por desempeñar cierto servicio, por guardar silencio, por infinidad de cosas. Dentro del ejército hay un negocio, dicen los corruptos que el soldado que no hace dinero en el ejército es por pendejo, como decimos los mexicanos. Porque en el ejército no solamente hay dinero por el sueldo, sino por la corrupción. Se puede intercambiar un correctivo disciplinario, un arresto dentro de la misma institución por dinero, solamente por el hecho de ya no dar la orden, de elaborar el documento, ya se cancela ese arresto por un dinero, a cambio de un dinero. Eso es corrupción. Entonces, si quiere aportar algo, teniente, o me paso a otra pantalla de donde ha usted expuesto su caso, también dentro de la Cámara de Diputados. Adelante, le dejo el micrófono. Algo que le puedo comentar a lo de el joven que dice, bueno, la persona que dijo de lo de la militarización. Yo antes de que empezara este gobierno, mi teléfono ya no servía, estaba la memoria saturada y la batería se descargaba de inmediato, no duraba ni 2 horas. Llegó este gobierno y como si hubiera quedado, pues, nuevo. Y me sorprendió porque yo, estando en el campo militar, me di cuenta que había una plataforma de escucha donde la finalidad no era tanto escuchar a los delincuentes, sino escuchar a la población, a la gente desafecta. Entonces yo pienso que en esos momentos
hablar de militarización, yo siento que sería voltear hacia atrás. Hablar de una Guardia Nacional es voltear hacia adelante. Y con lo que propuso López Obrador de deshacer al ejército, pues para mí no es nada malo ni nada descabellado, simplemente siento que es como cambiar otra institución. A los que tienen todavía complejos de que se va a deshacer el ejército, no, el que nació para servir, va a servir donde quiera. El que nació para justificarse con una palabra de ejército, pues se va a justificar con que nada más para servir al ejército, pero en realidad no nació para servir, nada más se nació para hacer otras cosas. Por eso yo no veo tan descabellado eso de que cambiara el ejército por una Guardia Nacional. Para mí no se me hace una propuesta nada mal, es necesaria porque hay que sacar a tanto corrupto que hay en el ejército, que si es necesario cambiarle el nombre o ponerle otro nombre o hacerlo de otra manera, hay que hacerlo porque un ejército que traiciona a su país, pues no es un ejército confiable. Gracias, teniente. Aquí hay otra pregunta muy importante. Dice Richard, ¿existe alguna agencia o institución o poder en alguna parte del plano que pueda hacer algo en contra de esas violaciones a los derechos humanos? Pues ya sabemos, ya hemos estudiado las estructuras de poder, la élite, ya hemos visto que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional es el alto mando de la economía y en la cual nos tienen sumergida pues en deudas en todos los países. Y de derechos humanos está la Cruz Roja Internacional, está la Corte Internacional, pero todos esos organismos están controlados. Así como nos comenta el teniente, que los mandos militares, los generales, comían, desayunaban con los titulares de velar por los derechos humanos de la sociedad en México, que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos. O sea, ya cuando a la autoridad y los que se encargan de velar por los derechos ya desayunan juntos, ¿qué nos está diciendo eso? ¿Verdad? Que hay un contubernio, hay un amiguismo, un exceso de confianza donde ya no se van a cumplir las funciones tanto de un lado como del otro, y por lo tanto se rompe el objetivo de velar por los derechos humanos para lo cual fueron creados. Entonces, teniente, si puede también aportar a esa respuesta, a esta pregunta, con toda libertad. Sí, mire, eso ya está más que comprobado de que hay un alto índice de corrupción. De hecho, en los estudios pasados se hablaba de que había pocas recomendaciones cuando se miraba que había cantidad de fosas. Algo que a mí me daba risa y que aún todavía me da risa es que le llamaban narcofosas, cuando a los narcos no les gusta andar enterrando delincuentes y andar enterrando gente. Eran fosas clandestinas del mismo gobierno. Todas esas fosas que dicen que los narcos no les gusta enterrar. Ellos son demasiado, pues tienen otras ocupaciones para andar enterrando gente. Enterraba las culpas el que las debía. Los narcos no saben que es su trabajo. Entonces, cuando me daba yo cuenta de que llegaban a recurrir las personas, porque me llegaban a recurrir conmigo, oiga, que mi hijo se perdió, luego no, pues pregunte quién estaba de servicio, investigue las nóminas, las fatigas de la policía, porque esos son los que hacen las atropelías. De ahí se iban a derechos humanos, no, pues derechos humanos decía que esa no era su función, que primero tenía que haber, o sea, poner una y mil pretextos, dando a entender para que sea más sencillo, que para que derechos humanos se active en el órgano civil o en el órgano militar, deben de pasar primero muchas cosas antes de que ellos trabajen. Ellos están muy a gusto y muy saben su confort en sus oficinas, y si va uno y los molesta, es provocarles trabajo, y es lo que no quieren trabajar. Entonces, pues va a ser muy difícil que los derechos humanos resuelvan algo. Necesitamos, como dijo López Obrador, barrer la casa de arriba para abajo, para que empiecen a funcionar algunas instituciones, aunque los empleados que después se sienten dañados, pues que primero se pongan a pensar qué hicieron para regresar donde están. Sí, totalmente. Ayer tuvimos un directo también muy importante acerca del acto terrorista que se suscitó en Estados Unidos, y comentábamos eso con el invitado, el ponente que tuvimos ayer, que fue Rey Valiente del estado de Morelos,
donde mencionábamos esto, ¿no? De que debemos de interiorizarnos como sociedad en esos temas, porque lo que afecta aquí afecta en Europa, en Asia, en África, afecta a todos los continentes. Ya sabemos bien Sí, que esto está globalizado, hay un orden, hay una línea, ¿verdad?, para todos los presidentes. Y López Obrador está rompiendo, bueno, se ve que está rompiendo esa línea por el momento con el Fondo Monetario Internacional, donde en Argentina el presidente Macri, creo a últimas fechas, se endeudó con un nuevo préstamo y mantienen también a Argentina sumida en una situación económica que al parecer es grave debido al sí, en la endeudamiento. miseria. Adelante, teniente. Sí, lo mantienen en Argentina, lo mantienen en la miseria. Otro país muy rico como México en recursos naturales, parece que la prioridad es que todos los recursos naturales sean concentrados a unos cuantos. Es lo que se le llama globalización. Pero digo, sí, son temas que si gusta después lo platicaremos más adelante. Pero ahorita digo, para mí, como de derechos humanos, más uno va a la Corte Interamericana y hay línea, o sea, no va a encontrar uno el apoyo que uno busca, porque una cosa es que a uno lo pongan en situaciones difíciles y otra cosa es que las personas lo pongan a uno en esas situaciones por el mal desempeño de su trabajo. Digo, caso está, digo, los derechos humanos, usted va y si no les agrada o a veces hasta no les cae bien, ni le levantan un reporte ni una queja, dicen que eso no es competencia de ellos y basta que vaya cualquiera a comprobarlo. Así es, ese es el tema principal para la gente que nos escucha. Ese es el tema principal, entender esta parte de los 5 campos del poder en los países, y uno de ellos es el militar, el campo militar. Es muy importante, por favor hagan su tarea, investiguenlo. Hay documentos universitarios al respecto, hay tesis, hay documentales. Y bueno, un acto de corrupción y por parte de uno de los generales más duros del ejército en México, lo que fue el general Cienfuegos Cepeda, compadre, amigo, asesor, brazo duro de Enrique Peña Nieto, el títere de México del gobierno pasado y el con el que se supone que finaliza el gobierno o la etapa neoliberal de México. Vamos a hablar de un tema que también incluye en esta lucha que hace el teniente, la venta del campo Santa Fe. Eh, Muchos han criticado el tema de democratizar las Fuerzas Armadas, muchos generales, muchos mandos, no entienden esa parte. ¿Por qué? Porque como dice el teniente, todavía tienen la complejidad, están adoctrinados para lo cual nos formaron. Yo lo he comentado aquí y me han criticado mis compañeros. No es que yo ya no me sienta militar, no es que yo venere, ya no quiera venerar una bandera, un edificio, un símbolo, ¿no? Yo lo respeto, lo admiro, le doy reconocimiento al heroico colegio militar, pero más sin embargo nadie me dice que yo dé mi vida totalmente, o sea, para esa institución, ya puedo hacer otra cosa, yo también estoy retirado, puedo ser artista, puedo ser escritor, puedo ser músico, puedo ser herrero, puedo ser limosnero si yo quiero. ¿Quién te dice, quién te obliga a que tú puedas ser soldado toda tu vida? Solamente porque te graduaste de una institución y te formaron para ser soldado bajo unos principios y valores. No, yo le he dicho aquí, yo tuve la capacidad, la habilidad para graduarme de alguna manera y listo, ya cumplí mi servicio de 20 años, ahora estoy en otra etapa y soy libre de opinar, soy libre de pensar, de trabajar en lo que yo quiera. Y bueno, muchos siguen acomplejados por eso. Como dice aquí el teniente Mendoza, no quieren ser guardia nacional, no quieren servir de otra manera a su país. Y uno de ellos es el general Vadillo, donde critica las propuestas del presidente López Obrador antes de que fuera presidente, cuando era candidato, de democratizar las Fuerzas Armadas. Y entre esas propuestas estaba precisamente la de la Guardia Nacional.
y estaba la de, pues casi la que hoy está en boga, que es desaparecer al ejército, y que muchos soldados, muchos mandos, pues están temerosos, ¿verdad? Porque han desarrollado, como les dije al principio, por considerar el ejército como una salida de la miseria, una salida, algunos de la miseria, otros porque saben que son hijos de papi, son hijos de generales, son hijos de coroneles, y también había corrupción para ellos, o sea, para que fueran ascendiendo en la escala jerárquica y se les dieran puestos especiales donde había dinero de por medio. Hay una corrupción. Hoy en día el presidente López Obrador está desterrando la corrupción en varias instituciones, pero una de ellas que se está escapando, o podemos decir dos de ellas, es la Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina. En estas dos instituciones nadie se ha metido por desconocer el interior de las instituciones. No hay en este momento canales de YouTube, no hay medios de información, no hay movimientos sociales, ni siquiera la Federación de Militares Retirados está en una lucha por desterrar la corrupción en el ejército. Hasta el momento, el teniente Mendoza con otros compañeros han emprendido esta lucha y me le sumo yo a esta lucha, me le sumo, ya he dado esta experiencia o esta información en otros directos de la corrupción que hay en el ejército, de cómo ensalzaban al presidente por medio de guardias presidenciales, un organismo dentro del ejército que hoy en día ya desapareció, se volvió a incorporar al ejército normal, ya no cuidan al presidente más de 500 soldados, donde se hacían gastos realmente innecesarios, exorbitantes, y bueno, hay una incongruencia, como les dije yo, hay bandos dentro del ejército de generales que están en contra de esta democratización del ejército, y entre una de ellas es desaparecer el fuero militar. Es un fuero militar obsoleto que trabaja a conveniencia de los mandos militares. Es un fuero, unas leyes que están a favor y por orden de los mandos militares. Voy a poner brevemente, teniente, un video del diputado Fernández Noroña. Es uno de los diputados, y podríamos decirlo, que evitó la venta del campo militar de Santa Fe en México por parte del general Cienfuegos, coludido con políticos neoliberales, políticos corruptos en México, para hacer unos desarrollos residenciales y hacer dinero prácticamente. El diputado Fernández Noroña hizo una lucha por evitar la venta de este campo militar, y es una incongruencia donde hoy en día tanto generales, tanto políticos se oponen a proyectos como el aeropuerto de Santa Lucía, donde quieren no invadir, quieren ocupar ese campo militar de Santa Lucía para crear el nuevo aeropuerto. Entonces, para que se den una idea más o menos de lo que pasa en México, pongo el video que son de 2 minutos para que tengan un contexto de la incongruencia de los mandos militares, generales que han opinado, generales que están a favor del neoliberalismo, de la represión del ejército hacia el pueblo. Yo mismo he comentado y he invitado a compañeros que me afirman que están a favor de la represión del pueblo, a pesar de que vienen del pueblo, pues los consideran como pinches indios, pinches revoltosos. Y créanme que esos compañeros de los que yo les hablo no tienen cara de europeos, no tienen cara de alemanes, están más apaches que yo, son mexicanos, sabemos cómo es el mexicano, es tosco, tiene los pelos, los bigotes parados, es un mexicano. Entonces, pongo el video, teniente, ¿sí me escucha? Sí, sí, sí. Bueno, voy a poner el video de Fernández Noroña, donde también, al igual que usted, denuncia ese tipo de corrupción, y los que están en el chat y la gente que nos ve en directo, ya casi para ir cerrando esta entrevista que le hacemos al teniente Mendoza, y también enlazarla pues con esta denuncia de corrupción por parte del general Cienfuegos Cepeda, coludido con el expresidente Peña Nieto en el sexenio pasado. Corro el video.
¿Dónde está el campo militar número 1-F en Santa Fe, Ciudad de México? El documento que a nosotros nos parece central dar a conocer en la rueda de prensa, aunque vamos a subir todos los documentos que tenemos a la red, es un documento confidencial. Es un documento de la Secretaría de la Defensa, dirigido al propio secretario de la Defensa, en que, por acuerdo del secretario, se informan los avances sobre la regularización, desincorporación y enajenación del inmueble que ocupa el campo militar número 1 Santa Fe, con objeto de llevar a cabo el proyecto de transformación y modernización de la industria e infraestructura militar. Y dice aquí que hay un compromiso del jefe de gobierno de entregar directamente al alto mando el cambio de uso del suelo. Reconocen en el informe confidencial, en relación a la problemática de movilidad existente en el área adyacente al predio, ese es un problema del gobierno de la ciudad y no del predio. Sin embargo, se considera que al realizar un desarrollo inmobiliario en el inmueble, se va a incrementar la problemática de movilidad en el área adyacente al predio. Esta situación se debe tratar de solucionar en el momento que los inversionistas ganadores de la licitación presenten al gobierno de la ciudad los proyectos que pretendan realizar. Incluir este problema antes de la venta se reflejaría en un decremento del valor del inmueble. Las condicionantes, porcentajes de cambio de usos de suelo y problemática de movilidad que está tratando de imponer la CEDUBI, salvo la mejor consideración y determinación de esta superioridad, se debe evitar con una conciliación política. Del superior nivel a este comité, esto es del secretario de la Defensa, y el de sus partes actuantes por parte del gobierno de la ciudad. El documento acredita la intención de querer hacer negocio con una zona militar. Yo creo que es un negocio de Enrique Peña Nieto y Salvador Cienfuegos, que ni modo que Cienfuegos haya tomado la decisión solo. Bueno, como ya lo escucharon, él mismo lo dice. Es un negocio del general Cienfuegos y del expresidente Enrique Peña Nieto. Y teniente, si también quiere agregar, yo creo, algo de esto, de ese tipo de corrupción y de la lucha que ustedes están prendiendo, adelante. Checo el chat y le dejo los micrófonos. Pues algo también muy importante que a lo mejor mucha gente no se dio cuenta, ¿no? Que nuestro ejército tiene una industria militar. Dentro de esa industria militar hay unas fábricas de pintura, y en el sexenio de Peña Nieto con el general Cienfuegos se compraron millones o miles de litros de pintura Comex. Parece que Peña Nieto o Cienfuegos, alguno de ellos ha de tener activos en esa empresa, pero teniendo una fábrica de pinturas y comprar pintura, se me hace que, y de una pintura de calidad que salía de la fábrica, y comprarla, pues se me hace que habla de mucha corrupción. O sea, esa fábrica también se encuentra de este campo que querían vender, a lo mejor la hicieron tronar, pero sí se me hace increíble la corrupción de este señor Cienfuegos, tanto que se esperaba de él que fuera a ser un buen general, que cayó en la peor corrupción, yo pienso que de los últimos generales de los que ha habido, creo que ha sido de los peores, y la decepción es que se esperaba mucho de este señor. Gracias, teniente. Y bueno, ya casi cerrando esta entrevista y no hacerla más larga y poder hacer una transmisión posteriormente, igual con la colaboración del teniente para seguir conociendo su caso, seguir dándole seguimiento y apertura y voz por medio de este canal de internet y de YouTube. Y también lo vamos a compartir en otras redes sociales. Se les pide que también lo compartan, gente, lo compartan, comenten y se interioricen en las cuestiones del ejército, en este campo del poder tan importante para la élite, para los sistemas de gobierno en todos los países y en particular en México.
¿Por qué? Porque lo que pasa dentro del ejército, los palos, recuerden que los va a recibir la población. Voy a poner un breve video de la represión que hubo con los trabajadores de Luz y Fuerza, ¿sí? De militares disfrazados de policía federal, eh, y, y ahí estuve yo también. O sea, lo más increíble es que yo puedo atestiguar eso, ¿no? Tengo fotos que en su momento a lo mejor ignorantemente yo no comprendí porque estaba yo despegado de la política, estaba yo despegado de esa situación y estaba yo en esa etapa de obedecer solamente. Entonces, aquí mi compañero pues es más antiguo en el ejército y comprendió más esta situación. Y déjenme decirles de la denuncia de corrupción de esa venta del campo militar. También hubo un muerto, también hubo una persona que el mismo ejército, podremos decirlo, a lo mejor el gobierno, lo asesinó porque era un teniente coronel que estaba de encargado de la obra y que fue asesinado en Cancún, si no me equivoco, que posteriormente pues apareció muerto, ¿sí? Apareció muerto y lo mismo le iba a pasar aquí al ponente que tenemos esta noche, al teniente Mendoza. Eh, no sé si supo usted de este caso, teniente, del teniente coronel también del campo militar de Santa Fe, que apareció muerto allá por Cancún. Sí, ya después me enteré, fíjese que sí fue algo pues muy descarado y lamentable, porque si un militar con honor, que así deben ser todos los militares, está defendiendo algo que nos inculcan, ¿por qué otros militares? Porque lo más seguro que fueron otros militares hacen cosas que deshonran a una institución. Es algo increíble que dicen defender el honor cuando son deshonestos y deshonran la institución. Y otro comentario también que quería hacer es sobre lo que se habla del ejército, para concluir, o que quede también muy más explícito, más completo. Si no, como ciudadanos, no exigimos unas buenas fuerzas armadas, es como el vigilante de una unidad habitacional. Si no buscamos un buen vigilante, una buena seguridad para la casa donde vivimos, la unidad habitacional donde vivimos, ¿en quién estamos poniendo nuestras manos de seguridad? En alguien que no conocemos, en alguien que puede abusar de nosotros, en alguien que hasta nos puede perjudicar. Esa es la palabra que yo puedo, bueno, esa es la frase que yo puedo decir, ¿verdad? Hay que saber dónde ponemos nuestra seguridad. Y si le vamos a poner en un ejército que su justicia militar es corrupta, estamos expuestos a que nos pase cualquier cosa. Así es, totalmente. Bueno, gente, yo creo que vamos cerrando esta entrevista. Quiero agradecerle al teniente Mendoza por haber recibido mis mensajes para contactarlo. Tenemos ahí algunas coordinaciones para algunos trabajos, porque hoy en día él mismo ha emprendido esa lucha, ¿verdad?, por unirse a la democratización de las Fuerzas Armadas, por desterrar la corrupción del ejército. Es algo que no se le ha planteado en las conferencias mañaneras al presidente López Obrador. Todavía no tiene conocimiento quizás de esto porque, como les comento, no hay ningún organismo, ninguna asociación, ni siquiera la Federación de Militares Retirados que están por todo el país, en México, han presentado esta situación. ¿Por qué? Porque la misma Federación de Militares Retirados también hay línea, está liderada por algunos generales que pues son amigos de los generales corruptos. Entonces es realmente una mezclolanza de porquería dentro de los mandos, de amiguismos, de solapar situaciones pues realmente indebidas, miserables, todo por unos pesos. Entonces, esa es la idea: desterrar la corrupción, emprender o seguir una lucha que López Obrador lo tenía en mente antes de ser presidente de la República. Ya les puse en pantalla este manifiesto.
que algunos medios lo distribuyeron. En este caso, en la página del Estado Mayor está, bueno, está aquí el caso del teniente, está en esta página también lo que es la democratización de las Fuerzas Armadas, la desaparición del Estado Mayor Presidencial, que ya se hizo, eso ya fue un hecho. Como saben, el presidente López Obrador se dice ser muy terco en sus ideas. Es muy difícil que él cambie alguna idea, al parecer, por otra. Pero ya estamos viéndolo. El Estado Mayor Presidencial, dentro de su propuesta en el 2018, ya es un hecho. Desapareció. Bueno, se incorporó y ya no cuidan al presidente con tantos gastos exorbitantes al nivel de una figura de la realeza, ¿verdad? Como se hacía o se hace en Inglaterra y en otros países, casi en la mayoría de los países, se hacen unos gastos exorbitantes y esos gastos sabemos bien quiénes son los que los absorben, los impuestos de la sociedad que vive en esos países. Los impuestos, que la palabra misma lo dice, el chiste se cuenta solo, impuestos son tributo al sistema. El sistema funciona por nosotros. Si nosotros no pagamos esos impuestos, no hay arcas, no hay dinero para que el sistema opresor, en este caso el neoliberal, que todavía en algunos países está funcionando, reprima a la sociedad, reprenda, le dé palos a la sociedad. Otra de las propuestas era la fusión de las Fuerzas Armadas de Tierra, Mar y Aire en una única Secretaría de la Defensa Nacional, un secretario de procedencia civil. Esa era una de las propuestas. La creación del Estado Mayor Conjunto de las tres Fuerzas Armadas y la rendición de cuentas de las Fuerzas Armadas en tiempo y forma, la Auditoría Superior de la Federación. Quiere decir que el Ejército y Marina iban a estar supeditados por organismos civiles, como es los tribunales civiles, la auditoría, la fiscalía hoy en día. Realmente iban a rendir cuentas, ya no iban a ser independientes. Y obviamente las leyes militares, su fuero de guerra, iba a desaparecer de la Constitución, iban a estar ya todas las tropas juzgadas por fueros civiles. ¿Cuál era el miedo a esto? De que la justicia en México todavía está obsoleta. Una demanda, un proceso, y aún siendo, y la prueba está aquí con el teniente, aún siendo inocente, dura años, años que le quitan a las personas en la cárcel, en prisión. En este caso, el soldado al militar se le rebaja su sueldo realmente a una cantidad muy ridícula. No le sirve ni para un kilo de tortillas. Le echan a perder años de su vida. Se destruyen las familias. Sabemos bien que una esposa pasando su esposo en prisión o por problemas legales, si realmente no están bien comprometidos, los matrimonios terminan. Los hijos son afectados psicológicamente. Realmente le echan a perder la vida al militar solamente por imponerle un delito. Y la prueba está con el teniente Mendoza, que hoy en día nos acompañó exponiendo su caso y que vamos a seguir dándole seguimiento para que pues sigamos nosotros difundiendo esta información y que llegue pues a más militares, a más civiles y que realmente nos interioricemos en si son necesarias las Fuerzas Armadas, si estamos de acuerdo, participemos, porque mientras hay un gobierno al cual nosotros estamos, podríamos decir, subordinados, aunque nos vayamos a una choza, a una cabaña allá a los cerros de México o a los Himalayas o a cualquier otro país, el gobierno nos va a alcanzar para cobrarnos ese tributo, ese impuesto. Y a través de la historia, a través de documentales, películas y los mismos libros, sabemos cómo llevaban a cabo en Roma, en Inglaterra, esta labor de cobrar impuestos. De hecho, hay una serie que lo documenta muy bien, que es el Juego de Tronos, donde cómo
la misma población, sin un ejército, la misma población se defiende, como se defendió México en las invasiones de Estados Unidos, de Francia, los tlaxcaltecas, las poblaciones yaquis, se unieron para defender a México. La pregunta y el miedo de la población y de algunos militares es, ¿y quién va a defender a México en una invasión? ¿Y quién va a defender a México en un atropello de algún país? Pues estamos los mexicanos. Muchos no queremos al ejército o muchos no quieren al ejército por toda la mala fama que los políticos le han dado y los han empujado, ¿verdad?, hacia la sociedad, que los han golpeado. Entonces, ahí está el mexicano que no quería el ejército, ahí debe de agarrar, como se hizo en esos años, en defensa del país, agarrar sus machetes, agarrar sus palos, y somos millones de mexicanos, más de 100 millones de mexicanos, que podemos defender al país ante una invasión, ante un atropello de cualquier ejército del mundo o cualquier gobierno del planeta. Entonces, no hay razón de un ejército, por eso estamos los mexicanos, por eso está la población, la población, al final de cuentas, en todas las guerras, en la Primera, Segunda Guerra Mundial, en la Guerra de Vietnam, en las guerras de las Malvinas, en todas las guerras, la población, por hacerse a un lado, es la que ha sufrido más, por no tener un rifle con el cual defenderse. Entonces, la propuesta está ahí, gente, difundan esta información. Teniente, ¿con qué gustaría usted cerrar? Pues una frase para el auditorio, para tu auditorio, pues, que estoy muy agradecido por escuchar, y para también si alguien por ahí cuando vaya con el presidente a la mañanera preguntarle, ¿y quién vigila al vigilante? En este caso, ¿quién audita al ejército? Porque su inspección y contraloría es un elefante blanco, para que no sea así de sencillo. ¿Quién vigila al vigilante? Ahí está el cuestionamiento, ahí está el planteamiento para la gente que nos escuche, incluso para el partido de Morena, los mismos asesores del presidente. Y les adelanto, gente, que estamos buscando la acreditación, este canal y con la coordinación del teniente para asistir a la conferencia del presidente López Obrador. Vamos a hacer algunas otras entrevistas aquí en este canal. Tenemos ahí una pendiente con el señor Zapata en el estado de Morelos para que nos dé también una visión de la termoeléctrica, un proyecto que aparentemente contamina cerca de las poblaciones de Morelos y que también fue una entrega del gobierno neoliberal hacia empresarios voraces, empresarios que no respetan a la población. Entonces, tenemos esa entrevista pendiente también y la acreditación para acudir a la conferencia del presidente López Obrador y comenzarle a ponerle en su agenda estos temas del ejército. ¿Quién vigila al vigilante? Exactamente, Richard, muy buena. Eso es lo que el presidente, incluso en una conferencia, al parecer de ayer o de antier, le plantearon sobre unas armas de juguete, aprovechando el mal suceso del acto terrorista o la matanza que hubo en Estados Unidos. Le plantearon que en México también hay un descontrol de unas armas de juguete, sí, totalmente, unas armas de juguete que son vendidas en tiendas de artículos militares, en algunos supermercados como son Walmart, es uno de ellos, que son de postas, son de balines, que son para diversión, para el tiro al blanco, ¿sí? Son empleadas para eso, pero son unas armas igualitas a armas de verdad y con los cuales han llevado asaltos a bancos, yo mismo les he contado que fui asaltado 2 veces en un problema que hoy en día se está poniendo en la mesa en el Estado de México y en la Ciudad de México, asaltos en las combis, en los autobuses. México, en la Ciudad de México, es uno de los primeros lugares en asaltos en autotransporte. Yo fui uno de las víctimas de esos asaltos a mano armada. La libré porque entregué mis pertenencias. Entonces, se le presentó ese planteamiento en presencia del secretario de la Defensa, el actual secretario Crescencio Sandoval, y el secretario de Marina,
y sí, ellos dijeron que sí conocían de esa venta de armas, pero como todo le digo, hay unas lagunas legales, ya me corrigió ahí Richard, lagunas legales donde no está registrado en ningún código de penal, en ninguna ley, en ningún lugar esa venta de armas, no está controlada, a pesar de que no son de fuego, pero son armas parecidas a las de verdad, armas de fuego, son armas de Prieto Beretta, Smith Wesson, Glock, de todo tipo de armas que son de fuego, son elaboradas pero de plástico y que son para utilizarse con postas y balines, unos balines pues gruesos que si son lanzados en el cuerpo, eso es lo de menos, el moretón, simplemente que a la vista en un asalto tú no sabes si es un arma de fuego de verdad o es un arma de juguete. Entonces, el presidente manifestó que él no sabía de ese tema. Entonces, realmente el presidente a veces no lo sabe todo, a pesar de que, como dice aquí el teniente, había agencias como era el CISEN, que se supone que eran empleadas para proteger al pueblo. No, hasta el momento sigue habiendo organismos de inteligencia, organismos de vigilancia, todavía hay organismos, no lo vamos a comentar en este directo, pero sí posteriormente, que se gastan recursos para que esos organismos sigan trabajando, pero que no son para vigilar o para proteger al pueblo, son para estar en contra del pueblo, para espiar al pueblo a través de drones, a través de antenas, a través de telefonía, y que el presidente supuestamente a través de esos organismos es como tiene toda la información de México. Él se supone que cuenta, o los presidentes de todos los países cuentan con toda la información habida y por haber de todo tipo de temas, políticos, económicos, sociales, culturales, militares, de narcotráfico, etcétera. Entonces, nos damos cuenta que el presidente no lo sabe todo. Con esta pregunta que le hizo este reportero sobre esas armas de juguete que son vendidas en el Walmart, porque en Aurrerá, Chedraui, esas tiendas creo que no las venden. Sabemos bien que Walmart en Estados Unidos le vende armas a la población. AK-47 fue con la que disparó este civil en esa tienda de Walmart. Ahí está la noticia. Y bueno, con esa reflexión o esta información que nos da el teniente Mendoza, nos estamos despidiendo. Teniente, si gusta dejar algún otro mensaje aquí a la gente que nos acompaña. Bueno, por ahí parece que se nos fue un poquito. Vamos a esperar si se conecta, pero nos estamos despidiendo, gente. Ahí está la información que presenté en el directo. Les agradecemos mucho la presencia y bueno, esperemos que tengamos la entrevista con este luchador social también en el estado de Morelos. Les agradezco a Javier Bautista, a Ricky, Gastón, Nahum, Vittorio, Juan Francisco, a todos los que participaron activamente en el chat. Les agradezco enormemente su presencia. Y bueno, estamos cerrando. Yo creo que ya me conecto con él vía telefónica para darle las gracias. Y nos vemos en el próximo directo, gente. Nos estamos despidiendo. Si hay algún directo, me paso para allá. Y bueno, que tengan una linda noche. Gracias por participar. Les pido que lo compartan. Saben que esto no es con fines lucrativos. Es una lucha social que se está emprendiendo aquí en México vía civil y vía militar. Ya les he compartido alguna información de la que yo dispongo. Y bueno, Richard, artículo 10, los habitantes de México tienen derecho a poseer armas en su domicilio. Totalmente, mucha gente lo desconoce, pero eso es una realidad. Ese artículo está desde creo que desde Benito Juárez, desde la Constitución de Benito Juárez. Todos los mexicanos pueden poseer armas. El problema está en que los mexicanos no tienen a veces ni para comprar un kilo de frijol, entonces mucho menos para la posesión de un arma. Otra de las cosas es la apatía y unida o afectada por la burocracia que hay en el sistema. Son muchos documentos que a veces los hacen, les exigen
Y de igual manera hay corrupción. Estas armas están controladas por la Secretaría de la Defensa. Si tú quieres un arma, tienes que solicitar, meter una solicitud en la Secretaría de la Defensa. Los requisitos son sencillos, están en la Constitución. Aquí la cuestión es de que a veces, por una o cierta razón, incluso a nosotros mismos no nos permiten tener armas largas. O sea, yo no puedo tener un AK-47, no puedo tener un R-15, porque estamos limitados como militares. Dentro, fíjense, todavía de que nosotros nos aludimos al artículo 10, dentro del ejército hay órdenes de no darnos esa canonjía, de no darnos esa garantía que nos ofrece la Constitución. Entonces es una corrupción total. Estamos en contacto con más información, Richard, y toda la gente. Me despido, gente, que tengan bonita noche y nos vemos en el próximo directo.